9:22 en Hoy en Madrid. Tenemos con nosotros ya a Andrés Herzog, que es, como les decía, responsable de Regeneración Democrática y secretario general del Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso. Además es abogado de la formación Magenta y de hecho es el responsable, como les contaba hace un momento, de la querella presentada por UPyD contra los responsables de Bankia, que después, pues tirando de distintos hilos, ha venido a derivar en esto de las tarjetas opacas de las que vamos a hablar. Pero claro, es que él es también el abogado de UPyD y algo tendrá que contarnos también sobre esas denuncias que esta formación puso el pasado domingo en Cataluña contra esa consulta de Artur Mas de la que tanto estamos hablando. Señor Herzog, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿puede usted explicarnos cuál es el fundamento legal que justifica que la Fiscalía y los jueces no actuarán el domingo? Porque digo yo que un fundamento legal habrá. Bueno, pues es sencillamente asombroso lo que pasó el domingo y sobre todo cómo el gobierno pues ha dejado desamparados a todos los catalanes no nacionalistas. Aquí lo que se trata obviamente es de proteger los derechos de ciudadanos catalanes que han quedado absolutamente desamparados, en el cual se da una situación que ya preveía el propio Tribunal Constitucional cuando suspendió el segundo formato de consulta y que sin embargo pues tanto la Fiscalía como el propio gobierno pues se han quedado mirando desde la más absoluta pasividad, ¿no? Y eso es lo que nos llevaba a nosotros, una vez más, siempre sustituyendo al final a la Fiscalía, UPyD, a presentar pues varias denuncias durante todo el día de ayer. Sin embargo, fíjese usted, ayer desde el Partido Popular se nos decía que esto no es cuestión del gobierno, que esto es cuestión del Tribunal Constitucional y que tenía que haber sido el Tribunal Constitucional el que diese el primer paso para que la Fiscalía pudiese poner en marcha y, a raíz de eso, para que se pudieran tomar las medidas que hubiesen sido necesarias. Bueno, el Tribunal Constitucional ya hizo su trabajo. Yo lo que me planteo es por qué el gobierno recurrió al Constitucional el segundo formato de consulta. Primero recurre la ley de consultas y la convocatoria de la consulta. El Tribunal Constitucional obviamente suspende ese formato y a continuación Mas, pues en claro fraude de ley, lo que hace es pues inventarse una treta para no convocar él directamente, apoyarse en asociaciones privadas, y el gobierno vuelve a recurrir eso, entonces y el Constitucional pues lo que hace es vuelve a suspender ese segundo formato de consulta sobre la base además de un informe del Consejo de Estado que dice que esta segunda consulta es todavía más grave que la primera, porque precisamente se realiza en fraude de ley. Y ante eso el gobierno directamente se queda mirando. Por supuesto que es responsabilidad del gobierno garantizar que se cumpla la ley. O sea, uno no puede ampararse siempre en el Tribunal Constitucional. Yo creo que uno tiene que dar el paso y haber impedido que se utilizaran, por ejemplo, pues colegios públicos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Eso es lo que hay que preguntarse, porque dicen que hicieron todo lo que estaba en su mano. Pues me gustaría que explicaran qué es eso, ¿no? Uh-huh. La Fiscalía, sabemos que en estos momentos está estudiando el asunto. Ya sabemos que la justicia se toma sus tiempos, lo decíamos hace un ratito, y parece que sí tiene bastante claro que se podría haber incurrido en dos delitos, uno de desobediencia y otro, no me acuerdo cuál es el segundo, prevaricación, exactamente, pero sí nos llama mucho la atención que no esté manejando la posibilidad de también denunciar a quien sea preciso por malversación de caudales públicos. Ayer es verdad que la encargada de la campaña electoral de Convergencia y Unión, de la campaña electoral del 9N, nos dijo en este programa que la campaña no había costado dinero. En fin, milagro. Debe ser, sí, hay cosas que surgen como la seta, es decir, las urnas mismas han debido ser gratis, los presos que las han hecho, pues sabemos que las han hecho presos, las han debido hacer tranquilamente, pero nos dijo que no había costado dinero. Pero sí nos llama la atención esto, ¿no? Porque independientemente de lo que diga la señora Borràs, pues en fin, todos sabemos que aquí las cosas hay que pagarlas. Bueno, yo en eso tengo que decir que nosotros, UPyD, presentamos hace 1 mes y 3 días una querella ante el Supremo, precisamente por esos delitos, por el delito de prevaricación, por el delito de desobediencia a la autoridad, por el delito de malversación y otros delitos como delitos electorales, por ejemplo, que también se han podido cometer. Bueno, esta semana pasada, viendo que el Supremo no resolvía en sentido afirmativo o negativo respecto a la admisión a trámite, pedimos audiencia con el ponente del Supremo
y efectivamente nos recibió, pero no parecía que tuviera ninguna prisa. Entonces lo primero que hay que decir es que también los tribunales, cuando quieren, se toman toda la prisa del mundo, como hizo por ejemplo el Constitucional al resolver en una tarde el recurso del gobierno, o admitir a trámite el recurso del gobierno, pero sin embargo en este caso pues el Supremo y el TSJ también hay que decirlo, porque hay otra acción que ya estaba iniciada antes del domingo, de la celebración de esta pseudoconsulta, que tampoco hizo nada. Entonces para mí me parece pues un ejercicio de irresponsabilidad. Tenían que haber evitado lo que finalmente pasó, no se hizo, y como siempre en España se actúa a posteriori, una vez que el mal ya está hecho, ¿no? ¿La Fiscalía ha incurrido, a su juicio, en una dejación clara de funciones? Pues sí, obviamente. O sea, yo creo que la Fiscalía, primero, aquí hay unos delitos que se han venido incumpliendo durante meses. Y hay que recordar que hace ya muchos meses que en el Parlamento de Cataluña se aprobó un plan soberanista que preveía exactamente paso a paso todo lo que ha ido sucediendo. Bueno, ese plan se recurrió también por la Abogacía del Estado al Constitucional y hubo una sentencia que declaró nulo todo ese proceso. Bueno, desde ese mismo momento y a la vista de que la Generalitat hacía caso omiso de esa sentencia, tenían que haberse puesto los mecanismos del Estado de Derecho para garantizar que no se siguiera incumpliendo la ley, y sin embargo no se ha hecho nada y se empieza a hacer el día después de que se materializa esa vulneración. Pues yo creo que aquí hay muchas responsabilidades y desde luego el gobierno de Rajoy es el principal responsable de todo lo que ha pasado. Sin embargo, fíjese, usted apunta al gobierno de Mariano Rajoy, pero está también la oposición. Pedro Sánchez decía ayer que lo que está ocurriendo en Cataluña no es un problema ni jurídico ni legal, que es un problema político y que por lo tanto no se resuelve ni por la vía jurídica ni por la vía legal, sino que estas cosas se resuelven en el Congreso de los Diputados. Bueno, yo es que ya directamente al PSOE de Pedro Sánchez no lo entiendo ni como oposición, porque desde luego oposición hace muy poca y desde luego de que lo que es defensa del interés general ninguna. Para Pedro Sánchez el problema se arregla pues contentando al nacionalismo, ¿no? En eso consiste su reforma constitucional, consiste en dar más privilegios al nacionalismo, en contentarle a base de más dinero. Esa es la solución que nos ha llevado a esta situación. Yo creo que ya es momento de plantarse al nacionalismo y exigirles algo tan básico y elemental como es el cumplimiento de la ley. Tampoco exigimos nada excepcional. Parece que en este país, defender una cosa tan básica como el cumplimiento de la ley es casi revolucionario, ¿no? Porque todo se arregla en los despachos, siempre negociando, dando más prebendas al nacionalismo, más dinero, y esto solo nos lleva a empeorar la situación. Bueno, pues el PSOE la solución que tiene es esta reforma constitucional que me gustaría que hablaran claramente. Yo creo que a los políticos hay que pedirles claridad. Y cuando habla de diálogo con Cataluña, reforma del Estado federal, en el fondo lo que quiere hacer es favorecer y contentar al nacionalismo. De todas maneras, mire usted, esto que está diciendo, señor Herzog, hoy tiene un clarísimo reflejo en la prensa. Estoy leyendo la portada del Mundo y el titular es: la derecha del PP ataca a Rajoy por permitir el 9N. Es decir, pedir que se cumpla la legalidad es ser de extrema derecha. Efectivamente. Yo cuando he visto ese titular pues también me he quedado solamente alucinando. Son ustedes de extrema derecha. Efectivamente. Que lo sepa. En España pedir que se cumplan las leyes es algo, debe ser fascista, ¿no? El cumplimiento de las leyes es algo fascista. ¿Qué es lo que subyace bajo ese titular, ¿no? Si tú pides simplemente que se aplique no ya las leyes, sino la sentencia de los tribunales que han interpretado esas leyes, pues uno efectivamente es de la extrema derecha. Bueno, pues así va España como va, claro. Sabemos lo que UPyD quiere con respecto a esta consulta del pasado domingo, pero hay que ser realistas, señor Herzog. ¿Qué cree usted que va a pasar finalmente? Bueno, la verdad es que el problema de Cataluña es muy grave. Es muy grave porque yo creo que hay una cosa importante, que es que Cataluña, a diferencia de España, tiene un proyecto. Aunque sea un proyecto absolutamente anacrónico, basado en levantar fronteras en vez de ir hacia la integración europea, que es lo que va el siglo XXI, ¿no? Pero tiene un proyecto. Es un proyecto demencial, en mi opinión, pero el problema es que España no tiene proyecto. Ese es el problema de fondo, realmente, que ni PP ni PSOE han sabido articular un proyecto, dar una ilusión a los ciudadanos, y lo que han hecho es lo contrario, ¿no? Nadar en la corrupción, fomentar la corrupción y, por lo tanto, el desapego de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Realmente hay que ilusionar a la gente y convencerles de que España merece la pena. Del tema de la corrupción hemos hablado muchísimo en esta tertulia, entre otras cosas porque no nos queda más remedio, porque cada día conocemos
no uno, sino varios casos de corrupción. Parece que de pronto se ha destapado la olla, señor Herzog, y de ahí esto es la caja de Pandora. O sea, realmente, porque se ha destapado, y aquí todos los días conocemos casos de corrupción que abarcan seguramente todo el espectro político. Aquí no hay quien se salve en estos momentos. Está, por ejemplo, el caso Bankia, que, por cierto, ¿cómo está? ¿Nos quedan todavía sorpresas con el caso Bankia? Yo creo que quedan sorpresas. De hecho, bueno, esto último de las tarjetas black o de las tarjetas opacas es solo una de 19 operaciones irregulares que en principio ha detectado la propia entidad haciendo una revisión interna, que está ahora y que posteriormente ha remitido al FROB y a la Fiscalía, ¿no? Entonces, de ahí pueden salir muchas sorpresas. Y sobre todo la fase de instrucción ahora está pendiente básicamente del informe pericial que están elaborando los dos peritos que designó el Banco de España, y en función de ese informe pericial pues veremos cómo evoluciona. Y mientras tanto pues han ido saliendo pues muchas cosas interesantes, en mi opinión, como la relación tan sospechosa entre Rato con su amigo Jaime Castellanos del Azar. En relación a ese tema nosotros hemos pedido una serie de diligencias, estamos también a la espera de que se resuelva. O sea, yo creo que estos próximos meses van a ser muy importantes dentro de la causa. Hay una cosa muy curiosa, señor Herzog, y ya vamos a hablar también un poco más de política, y es que UPyD, que es un partido, pues hay quien dice, como no ha tenido oportunidad de gobernar, que seguramente es así, pues tampoco está salpicado de corrupción. Y es más, están ustedes muy implicados en esto de destapar casos de corrupción en un momento en el que, repito, la sociedad está muy sensibilizada con estos temas. Por lo tanto, lo lógico es que ustedes en estos momentos estuviesen subiendo como la espuma en intención de voto. Y, sin embargo, de pronto irrumpe Podemos y les quita a ustedes parte de la merienda. ¿Qué está pasando? Bueno, pues efectivamente es una situación curiosa. Yo creo que estamos viviendo una situación convulsa de la política en estos momentos, en la cual pues el bipartidismo de alguna manera está en un proceso final, yo diría, de extinción del bipartidismo, lo cual, por otro lado, tengo que decir que es algo que en UPyD venimos diciendo desde que nacimos prácticamente. Como uno de los problemas de España, el bipartidismo y una forma. Pero ustedes política. Se supone que estaban destinados a recoger precisamente la cosecha de eso, de la muerte del bipartidismo, y sin embargo no lo están haciendo. Sí, pues efectivamente. Como digo, es una situación convulsa en la cual, pues al final, desgraciadamente en España se tiende siempre a la polarización y al sectarismo, y lo estamos viendo, ¿no? Parece ser que la solución a un viejo bipartidismo pues es un partido como Podemos, que nos lleva pues nos enraiza con el populismo, ¿no?, que está invadiendo otros países de Europa. Nosotros en UPyD, pues para bien o para mal, nosotros tenemos un discurso que es muy elaborado, que está fundamentado, defendido en 1000 iniciativas. Podemos decir con orgullo que después de 7 años no tenemos ni un solo imputado, y eso yo creo que no lo puede decir nadie. Y luego una política que no está basada en decir cosas, ¿no?, sino en hacerlas, que yo creo que es la principal diferencia entre UPyD con otros proyectos, es esa. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro? Ya veremos. Yo creo que UPyD va a ser determinante en las próximas elecciones. Pero fíjese, da la sensación de que se conforman ustedes con ser una bisagra. No, una bisagra valiosa, pero en una bisagra. Eso por un lado. Y por otro lado hay quien dice, oiga, que la culpa es suya, que están ustedes perdiendo una oportunidad fantástica de hacer una coalición con Ciudadanos que les beneficiaría muchísimo. No, esto se oye, sí. Y se oye entre sus propios votantes. Y sin embargo han desechado esta posibilidad. Yo no sé si hemos desechado nada. Yo, de hecho, soy el interlocutor. ¿Todavía? Estamos reunidos. Como sabes, se creó un grupo de trabajo precisamente para analizar pues esos parecidos, esas diferencias entre ambos proyectos, y ver qué ámbitos de colaboración puede haber entre los dos. Y seguimos trabajando. De hecho, hace poco fue la segunda reunión de ese grupo de trabajo. Estamos pendientes de convocar una tercera. Entre medias ha habido un gran intercambio de información. Entonces, esa vía no está cerrada en absoluto. Ahora, también me llama mucho la atención esta tendencia que cuando nosotros siempre hemos defendido la pluralidad política, ¿no?, que haya muchas formaciones en las cuales la ciudadanía pueda optar por aquella que más se ajusta, ¿no?, a sus ideas. Y sin embargo, en España parece que todo tiene que pasar por integrarse, ¿no?, y sobre todo por anteponer el resultado electoral a muchas veces las ideas, ¿no? Hay como
esa tentación de decir, no, parece que hay que sustituir el viejo bipartidismo por uno nuevo, ¿no? La solución es esa. Y ahora tiene que haber dos grupos, uno moderado, otro más de izquierda radical. Pues no, nosotros sí, cuando decimos que creíamos en el bipartidismo es en la opción de muchos partidos y muchas posibilidades para los ciudadanos, era por algo. Entonces, tampoco hay que tener miedo a eso, ¿no? Voy a ceder ya la palabra a mis contertulios, pero antes me interesa mucho a mí esto de las conversaciones con ciudadanos. ¿Están ustedes más cerca que antes de empezar esas conversaciones o más lejos? Bueno, yo creo que es pronto para decir eso porque primero estamos en una fase de analizar muchas cosas, y entre ellas sobre todo, quizá por decir alguno de los temas en los que hemos encontrado más diferencias, que es el modelo de expansión territorial, que tengo que decir que es lo que más nos preocupa quizá de todo lo que hemos visto, mediante pues un crecimiento basado en coaliciones con muchos partidos localistas, regionalistas, que eso va en contra de lo que es un proyecto nacional para nosotros, que no es otra cosa que defender en todos los sitios lo mismo. Entonces, eso es una de las cosas que más nos preocupan y que está quizá retrasando un poco la negociación, pero estamos en ello. Antonio. Señor Zoc, es que ha hablado de muchas cosas y muy interesantes, pero claro, tengo que centrarme en una solo. Si no, le hubiera hecho muchas preguntas, ciertamente. Intentaremos que dé para unas cuantas. Pero, venga. en fin, yo sí le diría el aspecto de la regeneración democrática. Es decir, en los ciudadanos españoles, evidentemente, hay un sentimiento donde el político profesional está muy gastado ahora mismo. Pero claro, el problema de ustedes es que tienen una líder que lleva 35 años en política y que evidentemente la gente del Partido Popular, que está harto del partido tradicional como el Partido Popular, no olvida que fue vicepresidenta del gobierno del gobierno nacionalista vasco. Ajá. O sea, vicepresidenta con el gobierno nacionalista vasco siendo del Partido Socialista. Y la gente del Partido Socialista, que también podría estar descontenta, no olvida que fue una persona que abandonó el Partido Socialista. No sé, a lo mejor, pues es una persona... Albert Rivera precisamente le daba esa regeneración de liderazgo que no tiene Rosa Díez, ¿no? Bueno, eso como todo es discutible. Es una persona que siempre ha tenido unos principios y unos ideales y ha luchado por ellos. Y cuando el PSOE dejó de representar esos ideales por los que ya había luchado siempre, pues se fue, dejó su cargo público y creó un nuevo partido. Pues eso, sinceramente, a mí me parece admirable. Ahora también hay que decir que parece que la regeneración de la democracia consiste en poner a gente joven, que algunas veces tiene todos los vicios de la política vieja. Por ejemplo, pues no hay más que ir más lejos de Pedro Sánchez, que parece que por cambiar la cara cambian las políticas. No, lo importante son las políticas, no son ni siquiera las personas ni las ideas. Entonces, eso es para mí lo fundamental. Entonces, en UPyD, aparte que yo creo que vivimos una avalancha de mediática importante con el tema del personalismo, que obviamente no se compadece con la realidad. Que estoy yo, en UPyD hay infinidad de personas con valía, muchas sin ningún tipo de historia pasada en la política, que estamos aquí, que hemos dejado nuestros trabajos y nuestras profesiones por idealismo, y que estamos en esa tarea de la regeneración. Entonces yo creo que machacar ese mensaje, aparte de que no es cierto, es desazonador, en mi opinión. Si eso es la regeneración de la democracia, partidos viejos con caras nuevas, pues apaga y vámonos. Daniel. Herzog, se comenta o se publica y se suele decir que hay cierto miedo a obtener en las próximas elecciones generales un Parlamento demasiado fraccionado en diversos grupos, porque eso puede perjudicar o puede hacer más complicada la gobernabilidad. En fin, puede haber más desestabilidad. Usted, sin embargo, aquí ha apostado por un Congreso, por un Parlamento más fraccionado, donde haya más voces, donde haya más... Pero también, claro, a la hora de gobernar se van a tener que llegar a acuerdos. Lo que me da pie un poco a coger la pregunta de Antonio y decir si no cree que los acuerdos con un grupo como Ciudadanos, que seguro que tienen diferencias, pero es verdad que a ojos de los ciudadanos les vemos bastante parecidos, si no cree que la imposibilidad de llegar a un acuerdo es fundamentalmente de su líder, de Rosa Díez. En absoluto. A mí me gusta decir una cosa. Nosotros partimos de una premisa en toda negociación, es que no vamos a sentarnos a negociar con nadie
para pactar sillones, pactar cargos, que es lo que habitualmente se hace en España, porque todas las coaliciones pasan por repartirse puestos en listas, repartirse consejerías. Nosotros negociamos políticas, y eso creo que ya lo hemos demostrado, por ejemplo, en Asturias, en su día, cuando fuimos determinantes, nosotros pusimos unas propuestas encima de la mesa y se las ofrecimos a los dos grandes partidos. Y el partido que más asumió las tesis y las cosas que nosotros creemos que había que hacer para regenerar de verdad la democracia, a ese apoyamos. Y eso vamos a hacer en todos los sitios en los que seamos determinantes. Vamos a poner encima de la mesa nuestras políticas, las medidas que consideramos esenciales para España, y en función de eso pactaremos. Y dentro de ese pacto, por supuesto, estará Ciudadanos, si es que asume esas políticas, y estarán otros partidos, estará el PP, estará el PSOE, estará quien acepte esos cambios. Sí, Alejandra. Como comentaba antes, el UPyD parecía el partido llamado a ocupar el espacio que PP y PSOE se están dejando por el camino, pues por unas prácticas políticas que se pueden considerar viejas, por la corrupción, por la gestión de la crisis, por todas estas circunstancias. Sin embargo, el último CIS daba unos datos negativos para UPyD, en los que bajaba. ¿Cómo es posible que, si ustedes representan ese cambio, por ejemplo, usted mismo, que viene de fuera del mundo de la política, representa todo lo contrario a lo que se critica, si son los que lideran, o uno de los grupos que está liderando la lucha contra la corrupción, han destapado, por ejemplo, el caso de las tarjetas Black? ¿Qué cree que es lo que puede estar fallando? ¿Qué es lo que no puede no estar llegando a la gente? ¿Y cuál va a ser su estrategia? ¿Cómo van a tratar de cambiar esto de aquí a las próximas elecciones, para las que quedan muy poquitos meses? Bueno, yo creo que en cualquier situación, como digo antes, que es convulsa, ¿no? Hay una tentación de dejar de ser lo que eres, ¿no? Y de lanzarte por decirlo sencillamente, al populismo, ¿no? Al lenguaje, a las ideas sencillas, entonces nosotros, en principio, no vamos a dejar de ser como somos, eso para empezar. Entonces, a todos aquellos que piensen que porque las situaciones cambian nosotros pues vamos a acabar defendiendo tesis extremistas, pues no, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Obviamente todo es mejorable y seguro que habremos cometido errores, probablemente no hemos sabido comunicar todo el trabajo que hemos hecho. Y una de las cosas que sencillamente para mí ha sido una sorpresa es, después de haber estado más de 2 años y medio trabajando en Bankia, por ejemplo, en el cual hemos dedicado horas y horas realmente a analizar toda esa documentación, a impulsar el procedimiento, a pedir diligencias, te encuentras con que la ciudadanía, mucha gente no sabe ni siquiera que hemos sido nosotros, ¿no? Entonces quizá, y ahí entro dentro de lo que puede ser responsabilidad nuestra, nos hemos centrado mucho en hacer muchas cosas, pero no en contarlas. Entonces ahora lo que se trata es de que la ciudadanía sepa distinguir entre los que dicen, hablan, prometen y los que hacen. Yo creo que esa es nuestra principal tarea de aquí a las elecciones, es convencer a la gente que nosotros somos distintos. Primero, que no somos incorruptibles, después de 7 años no tenemos ni un caso de corrupción, y después hacemos cosas. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, llevar nuestro mensaje a la gente. Y si los medios no nos lo permiten, que también hay que decir que los medios pues han sido una barrera para nosotros desde el principio, a diferencia de otras fuerzas, pues iremos a la calle y volveremos a la calle y se lo explicaremos a los ciudadanos a pie de calle. Algunos medios, matice, señor Herzog, porque aquí han tenido ustedes siempre un micrófono, siempre que han querido, y no es bueno generalizar. Más, les hemos traído a veces a rastras, incluso los hemos empeñado y aquí los hemos tenido. Antonio. Sí, señor Herzog, bienvenido al club. En la sociedad en la que vivimos, lo importante no es lo que es, sino lo que parece. Efectivamente. Y el auténtico problema es que seguramente en el asunto de Sosa Wagner, pues evidentemente ustedes tendrían muchas razones para llegar a las decisiones que adoptaron, ¿no? Pero en buena medida en la opinión pública lo que ha quedado es que Sosa Wagner, discrepó con Rosa Díez. Rosa Díez, en juicio, lo fusiló en la valla del cementerio al amanecer y lo expulsó porque le molestaba. Bueno, y eso es lo que ha quedado en la sociedad, me imagino. Bueno, que pues nosotros ya lo hemos explicado 1000 veces. Es decir, primero me gustaría decir una cosa, que en UPyD las decisiones no las toma Rosa Díez, las toma un consejo de dirección que está formado por 21 personas, del cual yo formo parte, el cual yo puedo contar cómo se toman las decisiones, con absoluta libertad, con libertad de criterio, de conciencia. Por lo tanto, eso de que Rosa Díez hizo tal, hizo cual, bueno, pues eso primero no es así, ¿no? Y en segundo lugar, ya hemos explicado 1000 veces, o sea, una persona como Sosa Wagner,
que era portavoz de Europa, del partido en Europa, pues tiene que portar la voz del partido. Es decir, cuando se toma una decisión por los órganos competentes, como por ejemplo la decisión de votar o no a favor de Juncker en el Parlamento Europeo, pues él deliberadamente decidió ir por su cuenta. Y lo que se hizo, obviamente, alguien que toma las decisiones por su cuenta sin contar con sus compañeros no puede ser portavoz, simplemente. En otros partidos han cambiado la portavocía y no ha pasado nada. UPyD cambia de portavoz y ya es un partido autoritario y tal. Bueno, eso es lo que me gustaría denunciar, ese doble rasero, ¿no?, que habitualmente sufrimos en los medios de comunicación. Y sencillamente yo tengo una explicación para todo esto, es que nosotros somos realmente el enemigo a batir del sistema, somos incómodos para el establishment, y entonces cualquier cosa que hacemos se magnifica y se plantea sobre esas bases que ya digo yo que son totalmente falsos. Y si después ese señor se ha querido ir, pues oye, estaba en su derecho de irse. Ahora, lo importante para nosotros no es este señor ni otro, sino que los grupos funcionen, que el grupo de UPyD en el Parlamento Europeo funcione. Pero reconózcame que si ustedes están hablando de Regeneración Democrática, que son un partido distinto, y la imagen que transmiten es que al que discrepan lo expulsan, pues... Bueno, pues esa imagen es falsa, que discrepan, Sosa Wagner ha discrepado cuantas veces ha querido en UPyD. De hecho, publicó un artículo, en ningún momento se le abrió ningún expediente. Durante la anterior legislatura en el Parlamento Europeo ha votado en libertad de conciencia cuantas veces ha querido, incluso en contra del criterio de la dirección en temas muy sensibles. Entonces, eso sencillamente es falso. Entonces, lo que yo más de repetirlo, que en UPyD a nadie se le expulsa por las ideas que defiende, yo me gustaría preguntar también estas discrepancias públicas en otros partidos, ¿qué es lo que pasa? Pues que se entierran de otra manera, se controlan a base de sobresueldos, que en UPyD no existen. Entonces, es un partido distinto para lo bueno y para lo malo. Entonces, también hay que ver con naturalidad que haya gente que discrepe públicamente y que no pasa nada, pero en España eso no estamos acostumbrados, desgraciadamente. Y cuando alguien discrepa, el partido se rompe, ¿no? Si no hay discrepantes, entonces es que eres un autoritario. Entonces, entre esas dos aguas nos movemos, dices, bueno, pues ya no sabes qué hacer, porque siempre van a encontrar un motivo para criticar lo que haces. No, pero, señor Herzog, usted sabe y conoce, porque conoce la trayectoria de Rosa Díez, que cuando ganó Zapatero el Congreso y se hizo con las riendas del Partido Socialista, la puso de número 1 en la lista europea y estuvo en Europa 3 años criticando abiertamente todas las decisiones que tomaba Zapatero, cuando no criticándolo al presidente abiertamente, y aguantó prácticamente hasta el final de la legislatura, cuando ya decidió irse. Entonces, ¿no le parece que son situaciones un poco contradictorias con lo que está diciendo? No, aquí no echamos a nadie que discrepa, pero sin embargo Sosa Wagner no está, y sin embargo se ha ido, sí. Bueno, pero Rosa Díez también criticó durante años Rosa Díez se presentó a un congreso, ¿no? El Partido Socialista inició una deriva que ha llevado a España donde le ha llevado, y Rosa Díez, en su ejercicio de su libertad de conciencia, dejó el Partido Socialista, dejó su escaño. A ver cuántos casos me puede usted decir de políticos que dejen su escaño y se vayan totalmente sin un céntimo a crear un nuevo partido y a buscarse un poco su vida, y es lo que hizo. Entonces, eso es criticable. Cuando una persona resulta que lo deja todo por sus ideales, por cumplir sus ideales, crea un nuevo partido, se presenta en las elecciones, eso también hay que criticarlo. Bueno, pero Rosa también ha tenido ideales que se han ido moldeando, cambiando, bueno, según, pues en la vida la gente evoluciona, sí, ¿no? Sí, no digo nada, pero digo que ya bueno, decía yo hace un momento, señor Herzog, que es que todos los días salen varios casos de corrupción, no uno. Bueno, pues tenemos el último ya sobre la mesa. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han detenido esta mañana a un ingeniero de la Diputación de Sevilla y están registrando esta institución en la tercera fase de la Operación Madeja contra una presunta trama de pagos ilegales en el ayuntamiento de la capital andaluza. Las fuentes no descartan que haya más detenciones a lo largo del día. Aquí donde uno pone el ojo sale un imputado, sí. por lo menos. Ustedes han puesto sobre la mesa, como han hecho otros muchos partidos, un paquete de medidas para luchar contra la corrupción. Creo que eran en principio 22 medidas las que pusieron sobre la mesa. No se les hizo ningún caso, esto lo hemos comentado antes, porque cada partido pone las suyas y no quiere la de los demás, quieren las suyas directamente. Pero ustedes han puesto una que
habla de modificar la Constitución antes de que acabe el final del año yo no sé si para disminuir o para acabar de una vez con la figura del aforado. Para acabar con la figura del aforado. Sobre todo, a ver, lo que proponemos es una reforma urgente y puntual de la Constitución en este periodo de sesiones, es decir, antes de final de año, para acabar con la figura del aforamiento. Y lo hemos hecho sobre todo porque cuando hemos llevado esta medida, ya la hemos defendido muchas veces, siempre han votado en contra, PP, PSOE, Izquierda Unida, todos como un solo hombre. Siempre nos han puesto de excusa que no se podía acometer esa reforma porque es que resulta que en la Constitución ampara el aforamiento de diputados y senadores y miembros del gobierno y que por lo tanto ¿cómo íbamos a eliminar ese privilegio para otros cargos públicos cuando lo mantenían para los propios diputados? Entonces nosotros, a la vista de eso, pues hemos ido utilizando ese argumento más allá, decimos pues vamos a reformar la Constitución igual que se hizo con el artículo 135 en 24 horas o en un fin de semana. Si se quiere, se puede hacer. Y además sería un ejemplo a la ciudadanía de que realmente los políticos se quitan los privilegios. Se quitan esos escudos que les recubren de responder frente a importantísimos casos de corrupción. Pues eso se puede hacer, y por eso lo hemos propuesto. Le cedo la palabra a Alejandra, que tiene el turno para hacer la que va a ser seguramente la última pregunta. Pero a raíz de esto que está usted diciendo, que nos hemos enterado a raíz de las denuncias contra los viajes del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, de que diputados y senadores pueden viajar sin tener que dar ningún tipo de justificación sobre esos desplazamientos. Claro, ustedes llevan ya una temporadita también en el Parlamento y hasta ahora ni ustedes ni nadie había denunciado esto mismo. Bueno, tenemos que decir una cosa. En el tema del presupuesto del Congreso, que esto entra dentro del capítulo del presupuesto del propio Congreso y del Senado, nosotros defendimos por primera vez en toda la democracia, hay que decirlo, que se celebrara un debate extraordinario, o más bien ordinario, todos los años, sobre el propio presupuesto del Congreso. Entonces, y esto se ha celebrado estos 2 últimos años. ¿Qué problema nos encontramos? Que ese presupuesto es absolutamente genérico. O sea, es imposible que exigir al Gobierno que de una vez por todas se tome la transparencia en serio. Entonces, ni ustedes mismos saben a qué se destina el dinero del Congreso. Lo sabemos, y lo hemos pedido por escrito infinidad de veces, que haya un desglose detallado de a qué se dedica el presupuesto del Congreso. Bueno, pues no hay manera. Entonces, este es el problema, la falta de transparencia. Sí, Alejandra. Usted estaba fuera de la política, es abogado de profesión, ahora está dentro por quedarnos con un poco de mejor sabor de boca que con todos estos casos de corrupción. ¿Hay algo bueno en la política, visto de cerca? Por supuesto. Estando dentro. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué cosas han mejorado? ¿Qué han hecho por no quedarnos así? Por supuesto. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia en UPyD. En UPyD hay muchísimas cosas buenas, muchísima gente que, yo diría altruistamente, por pura vocación, pues está dedicando su tiempo libre. Y no hablo ya solo de algunos como yo mismo, que dejé mi carrera profesional y me dedico profesionalmente ya al partido, sino gente voluntaria, ¿no?, que dedica pues sus fines de semana, su tiempo libre, quitándoselo a su familia en un proyecto en el que realmente cree. Y estoy seguro que como esto también hay en otros partidos. Hay gente honrada, por supuesto. El problema es las cúpulas de los partidos viejos, ¿no?, y esa resistencia que tienen tan terrible al cambio, que obviamente supone recortarse a sí mismos pues muchos de esos privilegios que han ido amasando durante años y años, ¿no? Y eso yo creo que es imprescindible para que se elimine la desafección de la ciudadanía. ¿Y tiene esperanza, por ejemplo, de conseguir que su propuesta de los aforados de retirarlo prospere? Estoy convencido que va a prosperar, porque creo, sinceramente, pero desgraciadamente no por convencimiento de PP y PSOE, sino porque no les va a quedar más remedio que de verdad afrontarse a la corrupción, aunque sea por pura supervivencia. Creo que al final vamos a ver cosas que no imaginaríamos, como de hecho estamos viendo estas últimas semanas, con expulsión de militantes, con dimisiones. Entonces, eso lo estamos viendo y yo creo que vamos a ver más cosas. Lo que pasa es que todavía falta, para mí, un tema fundamental, que es la despolitización de las instituciones. Hasta que no abordemos la despolitización de la justicia, de los organismos reguladores, realmente va a ser muy difícil. De las cajas de ahorro, en fin, ¿no? Así es que va a ser muy difícil abordar el problema de la corrupción. La política está en todas partes, señor Hurtado. Por cierto, sí voy a anunciar que los candidatos de su partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid y a la alcaldía de la capital hoy van a presentar en la sede del partido de Madrid la campaña Desenchufa al corrupto,
que es una campaña. Bueno, por lo menos el nombre es muy visual, ¿no? A ver si es verdad que los propios partidos desenchufan a sus corruptos, porque parece que es muy fácil denunciar al corrupto de enfrente, pero luego cada uno, a la hora de mirar hacia adentro, prefiere, da la sensación, mirar hacia otro lado. Totalmente de acuerdo. Andrés Herzog, que ha sido un placer tenerle con nosotros. Usted siga, quiero decir, sigan ustedes desenchufando corruptos, que esto, en fin, la ciudadanía lo agradece mucho. Muchas gracias.